Buenas, acá estoy distrayéndome no, en realidad respondiendo mensajes en el WhatsApp web mientras los espero que se conecten. Mi familia no sé por qué se pusieron todas de acuerdo y andan mandando todas fotos de lo que están cocinando hoy. Yo siempre digo que el pecado capital de esta familia es la gula. Hablo de la familia materna. Buenas, buenas, ¿cómo van? El otro día me gustó que me contaban de dónde me estaban viendo, así que me gustó esto de saber de dónde me están escuchando. Buenas. Perdón que no hice tiempo, que empecé a recibir muchas preguntas de a qué hora era el vivo y me puse a contestar. Hola, Gloria. Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de la autoestima. No es una palabra que yo use. Ahora lo voy a aclarar, pero sí sé que si hablamos de autoestima nos entendemos todos. Y estoy sacando el sonido de la compu para que no se escuchen los mensajes de WhatsApp. Acá tengo las preguntitas de ustedes sobre la autoestima. Hay una particular que me hizo dar cuenta, en realidad una no, más de una, que me hizo dar cuenta de que hay personas nuevas que no me conocen y que se nota que no me conocen por las preguntas, digo. Así que, bueno, tengan paciencia los que ya están acostumbrados a, a mí, sobre todo a mi vocabulario, y también tengan paciencia las personas que son nuevas y se suman, como digo siempre. Cuando uno escucha algo que le parece difícil o que no conoce o que le parece incluso inexistente y el primer pensamiento es, eso es una locura o es imposible, siempre aclaro que eso tiene que ver con la distancia que hay entre lo que uno piensa y lo que está tal vez percibiendo, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo de si estamos aprendiendo a sumar y a restar, que alguien venga a hablarnos de raíz cuadrada y de potencias, va a resultar como imposible la persona que recién aprende a sumar y restar. Y doy esta comparativa simplemente para que se entienda que a veces, o que es muy probable que nos pase siempre, creo que a todos nos pasa en algún nivel. Yo siempre estoy aprendiendo o investigando cosas nuevas y no todas las entiendo ni bien las leo. Hay cosas que me tengo que detener y decir, pero ¿qué es esto? Y eso nos pasa a todos, en distintos niveles, o de la misma manera que cuando aprendemos cosas nuevas, nos va a pasar siempre, no importa en qué. Entonces, tal vez si digo cosas en las que mi punto de vista, bueno, como siempre digo, toma lo que te sirva y te aporte valor y te nutra, y lo que no, no. Es así de sencillo. Sería perder tu tiempo, ponerte a criticar o a juzgar lo que no te sirve o lo que no vas a usar. ¿Que lo podamos hacer? Sí, claro, lo podemos hacer porque es una posibilidad que está disponible ahí para que la podamos elegir. Está en cada uno que elige, ¿no? Sencillamente es como cuando abrís el placar no te pones a criticar la ropa que no te vas a poner hoy, simplemente elegís la que hoy te pones y ya, ¿no? Bueno, así tendríamos que hacer con un montón de cosas. ¿Me escuchan bien? No les había preguntado, pero bueno, asumo que sí, porque si no ya me estarían diciendo. Hola a todos los que están uniéndose de Bellavista. Gracias por decirme de dónde son, que me gusta que me diga de dónde son. ¿De dónde son? No. ¿En dónde están? ¿De dónde me están viendo? Porque vieron que solemos usar la expresión soy de donde nacimos, y qué lindo tema ese, que no es el de hoy, pero no importa, pero cómo decimos soy por el lugar que nacimos y cómo nos identificamos con eso. Sí podemos hablar de eso. Ya lo uní con el documental. ¿Vieron el documental? Ayer no hice el vivo porque me empezaron a mandar muchos mensajes para que les dé tiempo de ver el documental, así que me pareció eh, recopado que me reclamaran eso, sobre todo porque estaba bueno que lo miren.
Eh, y también, ¿no? Yo estoy pensando en todo lo que tengo que aclarar. Le pedí a mi madre que lo mire y le dije ciertas cositas tal vez sin filtro de lo que pensaba y me di cuenta de la reacción de mi mamá y después dije, y yo pienso hablar de esto en el vivo, ¿cómo lo van a tomar? Bueno, así que vamos a empezar con las aclaraciones previas. A veces me sorprende cuando las personas hablan y opinan de la vida de los demás y digo, ¿por qué uno estaría haciendo eso con todo lo que tenemos para ocuparnos de nosotros mismos? Un montón. Ahí me están contestando que la vieron ayer, muy bueno. Buenas a los que se van sumando. Cuenten si vieron el documental. Y entonces a veces me llama la atención, ¿no? Esto de andar opinando de la vida de los otros. Sobre todo cuando entro en Instagram y miro, yo siempre cuento que una manera de revisar mis juicios y estar viendo, lo hago siempre, esto de estar viendo qué juicios, a mí me interesa ver si juzgo o no juzgo algo. Entonces Instagram y sobre todo el algoritmo que me trae cierta información que no entiendo por qué me la trae. Antes me quejaba mucho, digo, ¿por qué me manda esto? Después aprendí que tenía que ver con que si era lo más visto del día me iba a aparecer y que el algoritmo, empecé a darme cuenta de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Que no es lo mismo que nuestro sistema activado reticular, porque si no filtra con nuestros intereses. Pero bueno, cuando me empezaron a aparecer ciertas cosas que yo digo, ¿por qué me muestra esto si yo no consumo esto? Me di cuenta que tenía que ver con cosas muy vistas. Y bueno, siempre me cargan y me dicen que vivo dentro de un termo porque hace muchos años que no tengo tele, o sea, no tengo cable. La tele, el aparato sí, pero no tengo ni antena ni cable. Y sin embargo la información traspasa el termo y me llega la información y veces que me llega. Entonces, claro, cuando me empiezo a enterar, de hecho me mandaban un meme, que me encanta la creatividad de la gente cuando crea memes. Me mandan un meme y digo, che, no lo entiendo, explícamelo. Y era del asunto de Shakira, ¿no? Y que se estaban separando. La cuestión es que cuando me lo explicaron me causó mucha gracia, pero claro, no tenía la información del contexto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al principio, con esto de mirar mis juicios y de revisar que estoy juzgando, que no me doy cuenta que estoy juzgando, por supuesto, esto de que la gente opinara de la vida de los demás, me di cuenta que lo juzgaba, porque yo digo, che, ¿por qué la gente te piensa que puedo andar opinando? Porque sí, porque se puede y es así de sencillo y lo pueden elegir porque es una posibilidad, una opción que está disponible para ahí, o sea, para ahí disponible para que lo elijan. Entonces uno puede opinar de la vida de los demás porque se puede y lo puedes elegir, ¿no? Por más que yo no lo elija, me di cuenta que hablo de hace tiempo que descubrí esto, no es ningún descubrimiento nuevo. Pero en algún momento entonces yo me di cuenta que juzgaba a la gente que hacía esto, ¿no? Ni hablar de que me parece todavía, a mí me sorprende mucho que todavía haya programas que ni sé en dónde están, pero sé que existen, de que hablen de la vida de las personas con respecto a los chismes y eso, ¿no? Me parece algo que no deja de sorprenderme. Bueno, la cuestión es que cuando me doy cuenta que yo estaba jugando a esto, eh, también lo empecé a observar, bueno, primero que lo dejé de hacer y segundo que empecé a decir, bueno, cómo uno se distrae, ¿no? No deja de ser una distracción más como cualquier otra con la que uno se puede distraer eh, y dónde pone la energía. Y lo que quizás sí a veces soy de mirar cuando me llega, cuando veo en Instagram alguna publicación de alguna nota que están poniéndole mucho juicio o mucha crítica por algo. Cuando digo juicio me refiero a las críticas. En realidad decir que algo bueno o algo es malo es un juicio en sí mismo. Sí me da curiosidad y empiezo a mirar cuántos comentarios hay y me parece increíble, o sea, me llama muchísimo la atención ver la cantidad de comentarios que tiene, que eso es la cantidad de personas opinando sobre ese asunto, ¿no? Y lo primero que te voy a decir de esto es que eso es energía. Entonces, si las personas que están siendo muy criticadas saben esto, yo creo que sí, o quiero creer que sí, van a poder usar toda esa energía a su favor, sí, y solo sí, pueden recibir esos juicios. Es atención. Imagínense que hay miles de personas, miles o millones de personas
poniendo la atención ahí. Entonces, y eso es energía. Está bien que viene a través de los juicios, pero ¿qué te importa de dónde venga? Sí y solo sí la podés recibir. Esto no va solamente para esto que estoy explicando, va para todos. Va para mí, va para ustedes, va para todos. Pero bueno, lo que quiero decir es que es miles o millones de personas dándole energía a través de la atención. Digo esto porque con esto que les proponía de mirar el documental de Jennifer López, para hablar, para contar o hacer ciertas, digamos, observar ciertas cosas, no es obviamente con la idea de opinar de la vida de ella, para nada, sino simplemente hacer un ejercicio, que es la primera vez que les propongo esto, de hacer un ejercicio de observar, bueno, ahora les voy a decir yo, ¿no? Yo que observo cuando veo algo, observo mucho el vocabulario, observo que si yo escucho a alguien, lo que escucho es las palabras exactas de lo que está diciendo. ¿Por qué? Y porque si ordenamos nuestra realidad con lo que decimos, porque nos programamos con lo que decimos es lo que decimos. Entonces cuando yo escuchaba ese documental estaba lo que está diciendo. Pero no tiene nada que ver con ni criticar, ni juzgar, ni hablar nada de la persona. No es de la persona, así que si empiezan a decir cosas sobre eso, creo que ni les voy a contestar, porque doy por hecho que se entiende que estoy hablando de no me importa la persona, sino usarla como ejemplo de lo que habla, de la misma manera que lo hacemos acá cuando mandan mensajes, o yo me pongo a contar casos al azar de cómo hablan las personas. Entonces, repito, no tiene nada que ver con ella, con la persona. Por cierto, Jennifer López tiene 350 millones de seguidores en Instagram, así que imagínense la energía. Entonces aclaro esto, ¿no? No tiene nada que ver con ella, ni criticarla, ni juzgarla, ni nada, para nada. Solamente era cuestión de todo lo que podían observar de ese documental y empezar a ver un poquito más allá de lo que siempre estoy proponiendo, ¿no? En cada vivo y también incluso en cada pregunta. Entonces empecemos con el tema de la autoestima. Yo sé que la autoestima es una palabrita que se usa mucho. Acá tengo el significado y dice aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Y cuando hablan de la autoestima alta o baja, es, vamos a decir, cuánto te querés, si te querés mucho o poco. No me resulta para nada atractivo hablar del concepto de autoestima porque no refleja lo que necesitamos tal vez aprender o lo que yo quiero transmitir. Yo uso el concepto de poder personal. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar conciencia que nosotros tenemos un poder personal y tenemos que aprender a cuándo lo dejamos de tener o cuando algo nos lo quita. Entonces, la pregunta que digo que recibí, que dije, uy, esta persona si me llega a escuchar de los vivos pasados, digo, le voy a quedar muy mal. O voy a tal vez resultarla muy odiosa. Pero bueno, la pregunta fue, ¿cómo recuperar autoestima después de que un psicópata narcisista le hizo lo mismo a las ex? Claro, esto es como el episodio del podcast que le puse relatos tóxicos. Y hablo de esto, que les gusta mucho el concepto. No sé por qué está tan de moda esto de las personas tóxicas, la gente tóxica, las relaciones tóxicas. Y decir, ay sí, porque el otro día escuché la frase, es un tóxico, déjalo. Bueno, sí, queda grabado. Me están preguntando si el video queda grabado. Hola Yami, que ahí veo que se suma a mi prima. Esta pregunta vamos a ponerle conciencia y reflexión. Nos demuestra que, miren la pregunta, ¿cómo recuperar autoestima? O sea que ya por lo menos se da cuenta que la perdió porque la tiene que recuperar. Si no, no usaría el verbo recuperar. Esto de estar juzgando a los psicópatas narcisistas o a la gente tóxico, lo que decía del episodio, ¿no? Que en el post que puse,
Dije, che, ¿sabían que el veneno envenena? Si yo tomo mate, que el veneno envenena, que tiene que ver conmigo, ¿no? Si yo tomo mate, dije, lo pongo a propósito porque estar juzgando a las personas que son tóxicas o que son psicópatas o que son narcisistas, nos mantiene enfocado en qué? Nos mantiene enfocado en dónde estaríamos poniendo la energía si yo estoy diciendo, porque mira lo que me hizo, y esto está, y es tan simple como dejar de elegirlo. Siempre tenemos el concepto de soltar y soltar, y yo digo, che, dejen de hinchar con ese concepto de soltar, porque hay algo que es más fácil, que es, si yo tengo que, ¿cómo suelto esto? Quiero, no, a nadie le gusta igual soltar, pero bueno, hay algo que es más fácil, cuando dicen, ¿y cómo lo suelto? ¿Y cómo lo suelto? Es algo más sencillo, mañana cuando te levantás y está ahí, esto está ahí, yo lo voy a ver, y voy a hacer esto, ¿por qué? Porque yo tengo la programación mental para hacerlo. Digo, ole, y agarro esto. Bueno, justo una tijera no. Es simplemente que elegir algo diferente. Entonces, no hace falta que nos enfoquemos en soltar, que es más difícil y pesado. ¿Por qué? Porque para soltar primero tenemos que reconocer que lo estamos agarrando. Y para darnos cuenta que lo estamos agarrando tenemos que reconocer que lo estamos eligiendo. Con una conciencia, con poca conciencia, digamos, ¿no? Porque ¿por qué estaríamos eligiendo con conciencia algo que nos hace mal? Es como decir, che, deja de tomar el veneno porque te estás envenenando. Es, ¿por qué estarías eligiendo tomar veneno? ¿Por qué? Porque crees que no lo elegís. Es decir, no te das cuenta. Entonces, ahí vamos con el aflojemos con los juicios. Aflojemos con los juicios de juzgar a la gente supuestamente psicótica, a la gente que es narcisista, a la gente que es tóxica, ni tampoco juzgarnos a nosotros porque elegimos un montón de estupideces. Elegimos un montón de cosas que no nos funcionan. Cuando digo estupideces me refiero a poner un poco de humor, aunque tal vez no te resulte muy gracioso. Cuando uno se da cuenta de que estoy eligiendo esto que no me sirve. ¿Y por qué lo voy a seguir eligiendo? Porque no me doy cuenta de que lo estoy eligiendo y que lo sigo eligiendo. Una buena pregunta para que se anoten es, ¿dónde estoy eligiendo lo que no me funciona? ¿Y cómo sería mi vida si dejo de elegirlo? ¿Cómo sería mi vida si siempre estoy eligiendo lo que me funciona? Una afirmación. Yo les dije que vengan con un cuaderno. Ando muy creativa también en estos días. ¿Por qué siempre elijo lo que funciona para mí ahora? Es importante el ahora. Es muy importante el ahora. ¿Por qué? Porque lo que yo elegí el año pasado me funcionó el año pasado y ahora ya a mí no me funciona. Estoy hablando en general, ¿no? Pero quiero decir, hay ciertas cosas en mi vida que el año pasado lo elegí y que me funcionó, sí. Y hay cosas que no. Hay cosas que las tuve que elegir diferente. Es decir, hay cosas que, ¿vieron el concepto de que dejar morir? Bueno, justo esta semana, creo que fue esta semana, ¿no? Le dije a mi prima, che, ¿dónde está mi prima dramática? Y nosotras le ponemos mucho humor a nosotras y en nuestras versiones, y en nuestras, no, iba a decir versiones antiguas. En realidad, para decirlo adecuadamente, es nuestras elecciones del pasado. Le digo, ¿dónde está mi prima que hacía drama? Mi prima hacía muchísimo drama por todo. Entonces ahora que no hace drama, hacemos muchos chistes con respecto a esto, pero sobre todo también porque elige tan distinto que también eso lleva a ciertos descubrimientos nuevos. Y entonces cuando hablamos de eso, el otro día dije que la dramática en ella se había muerto. Entonces hacíamos chistes con respecto a esto. Y a su vez hicimos chistes también con respecto a las partes mías que dejé morir. Y si ustedes me hubiesen conocido a los 20 y pico, yo no solo que no me podía reír de un chiste, sino que no me podía hacer un chiste a mí misma, un chiste de mí porque yo me hubiese ofendido. Así que hemos cambiado mucho las elecciones que hicimos. Y fíjense que lo llevo a las elecciones porque lo que elegimos son solo elecciones y confundimos quiénes somos con lo que elegimos. ¿Cuándo? Cuando hay una cuestión de identidad y cuando de identificación, y por eso quería usar el tema del documental, y cuando
nos creemos que esas elecciones hablan de nuestra personalidad y empezamos ahí con el, pero yo soy así y no quiero cambiar y y un montón de cosas que tienen que ver simplemente con elecciones y no tienen nada que ver con quién soy. Y eso no lo tenemos muy en claro, es decir, no lo tenemos muy en claro porque ya nos empiezan a decir un montón de cosas, que es información guardada en nuestra cabeza, a lo que yo digo unos y ceros, es información configurada como verdad, y eso en nuestra base de datos, y no voy a pedir más perdón por mi lenguaje de sistemas, de mis vocabularios y mis ejemplos, les voy a enseñar un montón de cosas y ya porque lo tengo incorporado, así que lo voy a usar, porque está disponible para mí y para que yo lo elija. Y entonces, nuestro sistema de creencias ya tiene esa información. Y es verdad que somos eso, no, no es verdad, pero tenemos esa información guardada en la cabeza, configurada como una verdad, que nos hace creer que somos eso. ¿Cómo se llama eso? Creencia. En una palabrita sencillita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoestima, y ahí vamos al poder personal, si yo estoy diciendo que la autoestima acá, según el significado, es aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, cuando todos nacimos y nacimos con nuestra base de datos en el cerebro, vamos a decir, iba a decir vacía, pero no está del todo vacía, porque en realidad tenemos un montón de memorias, pero bueno, sí, nacemos con la base de datos vacía. Ya hay información a nivel celular, ya hay información que se fue guardando, no en la base de datos, vamos a decirlo así, porque cuando estamos en la panza de nuestras madres, ya tenemos información, por ejemplo, en la amígdala de las sensaciones y ya nuestras madres nos transmiten un montón de información. Es información. No tenemos todavía el cerebro y todo el sistema nervioso y todo el psiquismo, todo desarrollado cuando estamos dentro de la panza. Y cuando nacemos no lo tenemos todavía desarrollado. Eso se sigue desarrollando, pero esa información se guarda igual. ¿Dónde? Ahora en este momento, justo en este vivo, no nos importa, porque si no nos vamos a desviar. Pero esa información ya la tenemos de la misma manera que tenemos información del antes. Es decir, hay teorías que dicen que hay cierta información que ya nos viene dado en las células y en el ADN. Pero además de todo esto, con las creencias de nuestro sistema familiar, se nos va a ir ingresando en nuestro cerebro, en nuestra cabecita van a ir incorporando ¿qué? Las conductas aprendidas y las creencias de nuestro sistema familiar. Por eso también el entorno, como Bruce Lipton demostró que las células se modifican en el entorno, dependiendo en qué entorno lo pongas, nosotros también, por supuesto. Y de ahí también viene, ustedes pueden ver la resiliencia en las personas, en los niños que los cambian de entorno, ¿no? Y aún así uno puede tener resiliencia, somos resilientes en entornos desfavorables también, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, volviendo a la autoestima, cuando digo poder personal es porque si entonces nacemos, vamos a decir, con nada de información, por decir una forma más sencilla, con nuestra base de datos vacía, supongamos, cuando uno empieza a crecer, nadie nació queriéndose poco, o sea, nadie nació no queriéndose. Esas conductas las vamos aprendiendo. Si a un niño le dieron amor, le dieron cariño y lo querían, el niño se siente querido y de ahí vienen nuestras cositas después cuando crecemos. Y hay una construcción, es decir, que todo esto se construye. ¿Qué quiere decir? ¿Que es determinante? No, porque si naciste en un entorno desfavorable, en donde no recibiste muchos cuidados, por supuesto que ya venís con una configuración de que vales poco. ¿Es verdad? No, no es verdad. Pero venís con esa configuración que te condiciona en toda la información que te dieron cuando te criaron o cuando creciste, en donde están las conductas aprendidas de cuánto amor propio tiene uno y del autocuidado que tenemos o no tenemos, ¿no? Si en nuestras casas, nuestros padres vivían trabajando e hicieron más relevante el trabajo que a sus vidas mismas o
a nadie le pasó esto, ¿no? Solamente a mí. Al trabajo o no sé, o al dinero. Eso hace que después uno empieza a sentir que, por ejemplo, estoy pensando también para englobar a las generaciones, ¿no? Pensando en mi generación para arriba y mi generación para abajo, fíjense que en las generaciones de ahora esto cambió. Cambió. Sí, se está actualizando. La valoración que se le da al dinero y al trabajo por sobre la valoración que se le da a la crianza de los hijos. Son de elecciones, pero eso también configura que cuánto aprendiste a quererte. ¿Cuánto aprendiste a quererte? ¿Cuánto aprendiste a valorarte? ¿Cuánto aprendiste a tener amor propio y autocuidados? Es todo aprendido, todo, todo, todo. Por eso a mí me pasó, mis padres nunca estaban, me tuve que reconstruir sola. Claro, ahí vamos. ¿Qué pasa con esto? Significa que depende de la generación, por eso estaba tratando de pensar una generación para arriba. Bueno, a mí mi abuela vivía en mi casa, entonces tengo mucha influencia a una generación más todavía, es decir, esto de estar mucho con mi abuela, ¿no? Leí el mensaje y me distraje y se me fue qué iba a decir. Que estaba hablando de lo de la generación y digo dónde se ponía el valor. Yo hoy la veo, por ejemplo, a Yami y cómo ella valora el tiempo con su hija, y Yami se dedica a jugar de una manera que valora otras cosas que en mi generación no las veía tanto. Sí, no es que nuestros padres no hicieran ciertas cosas con nosotros, sí, porque ahora acabo de decir eso y se me vinieron un montón de recuerdos, justo que ya me preguntabas eso el otro día sobre los padres jugando con los hijos. Eh, y justo ella preguntó y ahora se me vinieron recuerdos que en ese momento cuando hablábamos no me acordaba. No era lo cotidiano, no era en el día a día, tal vez en sucesos familiares. Eso es lo que me acordé, Yami, en sucesos familiares, en donde en el día a día se ponía el valor en otra cosa y la rutina era otra, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que hoy es más, hoy veo más a los padres disfrutando de sus hijos. Que si yo hago memoria de las otras generaciones, eso no estaba, porque estaban en otras situaciones, ni hablar, más drama, más condimentos de esas cosas. Y hoy se valora más. Hay de todo, hay un mix, porque también vemos cuando los padres que no pueden estar quieren compensar con regalos, tecnologías. De nuevo, no lo tomen esto como una crítica, no tiene que ver con juzgar ni criticar a nadie. Estoy dando ejemplos de cómo uno quiere compensar, cómo uno puede compensarse comprándose cosas cuando tiene un trabajo que no le gusta, o se compensa comiendo. Es lo mismo. Es una conducta que de alguna manera u otra hacemos todos, cuando no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Es decir, que tiene que ver con cuánta conciencia le ponemos a ese hecho, ¿no? El tema de comer como premio. Hay que tener mucho cuidado con esto de premiarse. Y esto me hizo recordar a que me están haciendo muchas preguntas sobre el merecimiento y lo voy a poner voy a hablar de eso en el podcast. La mentira del merecimiento. Porque no hay un libro que defina qué nos merecemos o no. Nos merecemos todo, de nuevo. Pero si vos tenés en tu cabeza la información de que para tener ciertas cosas tenías que estudiar y trabajar y no estudiaste y entonces te sentís en falta porque no estudiaste y entonces sentís que no te mereces ciertas cosas, todo eso son mentiras, pero como tenés la configuración en tu cerebro de que tenías que estudiar y no estudiaste y te vas a sentir en falta y entonces no te crees merecedora, es toda información y son todas mentiras, pero que uno las vive como una verdad. Entonces, ahí vamos con el tema del merecimiento, es que nunca hablo de eso porque yo lo veo como algo muy sencillo cuando uno descubre de que son todas boludeces que nos creímos, pero nos merecemos todos, todos nos merecemos todo. Y es un gran menú y todo está ahí disponible para que lo elijamos. Entonces, si vos dejás de pensar que lo tenés que merecer para tenerlo y decís, o sea que esto del merecimiento es una boludez, es una mentira, voy y lo elijo y ya, sí,
andá y elegilo. ¿Qué pasa? Que muchas cosas no las elegimos porque creemos que no están disponibles para nosotros. Y eso es una cuestión de percepción. Y hola, ¿qué tal? Otra vez la conciencia. ¿Por qué? Porque no lo elegimos porque pensamos que no está disponible para nosotros y creemos que está disponible para otros, pero para nosotros no. Entonces, volviendo a la autoestima. Uno tiene que darse cuenta del valor propio, de que somos un ser completo, que no nos falta nada, aunque vamos por la vida creyendo que nos faltan un montón de cosas. Y todo eso nos conecta también con la carencia. Pero con respecto a la autoestima, hacer cosas. Escuchen esto, porque lo quiero decir. Cuando me dicen, ¿cómo lograr tenerla? Fue la primera pregunta. Ya la tenés. Lo que pasa es que la tenés con mucha configuración o mucha tierra encima y hay que limpiarla, ¿no? Vieron que hice preguntas en las historias sobre lavar el cerebro y eso. Bueno, lo vamos a dejar para después porque si no sigo abriendo temas. Pero ya la tenemos. El tema es revisar la configuración que tenemos y qué creemos de nosotros mismos. Si yo te digo, tu autoestima está entera y vos me decís, no, porque yo tengo la autoestima baja y la tengo que subir. Hay que tener cuidado con las intenciones ahí que ponemos. ¿Por qué? Porque si uno elige algo, ¿no? Hacer ciertas cosas para subir, vamos a decir subir la autoestima, porque hablan siempre de si tienes la autoestima. De hecho, uno googlea qué es la autoestima y aparece esto dice alguien con autoestima alta. Reconoce que puede, bueno, no quiero leer, porque todo lo que dice ahí no solamente que confunde, sino que no solo que no aporta, sino que es meter más mentira de la que ya tenemos metida. ¿Por qué? Porque esto de la autoestima alta no existe. Cuando yo digo no existe, que es mi interesante punto de vista, me refiero a que si sos un ser entero, sos un ser completo, y la cuestión es el amor propio y el poder personal, lo primero que tenemos que aprender es en dónde nosotros mismos nos estamos sacando poder personal y lo estamos poniendo afuera. Entonces, si yo te digo, con esto vas a subir tu autoestima, ¿por qué quiero enseñarte a que tengas cuidado y no dejes que se te meta más mentira de la que ya tenemos? Porque si yo te digo, che, compra esto, vamos a hacerlo, aunque no era mi intención de hablar mal del marketing. Olvídense del comprar. Toma esto, que con esto tu autoestima va a estar más alta y va a subir. Y vos decís, sí, Marce, lo quiero. Cuando vos estás diciendo, quiero esto, que me va a dar más autoestima, ¿qué estás reconociendo? ¿Qué estás diciendo? Ya estás creando en ese mismo momento que tenés la autoestima baja. Entonces, si uno se la va a pasar pidiendo subir la autoestima o querer más autoestima y todo eso, ¿qué estamos creando en ese mismo momento? O sea, yo quiero que tomen conciencia de qué están eligiendo. Están eligiendo tener una autoestima baja, tener autoestima o tener poca autoestima. ¿Se entiende? Lo están eligiendo indirectamente, o sea, no se están dando cuenta de lo que están eligiendo. Una persona preguntó, ¿cómo sostenerla en equilibrio? Y yo pensaba, algo que está en equilibrio, ¿qué es lo que está en equilibrio? Vieron que los que son nuevos y tal vez no vieron ningún video mío, no saben que soy súper rompehuevos con los verbos. Con los verbos y las palabritas que usamos porque nos están configurando permanentemente nuestro cerebro. Y nosotros pues funcionamos con esa información que nosotros mismos decimos. O que nos dicen si hacemos importante la palabra del otro. Algo que está en equilibrio. Un edificio está en equilibrio. No considero que sea relevante que esté en equilibrio, sino darnos cuenta, porque fíjense en la pregunta, ¿cómo sostenerla en equilibrio? Ya me suena pesado, me suena como, ¿la tengo que sostener? O sea, la tengo que sostener es como, ya me la convertiste en un trabajo. ¿Por qué yo tendría que sostenerla y por qué tendría que estar en equilibrio? Si yo
tengo, ya lo tenemos. Y otra cosa es serlo, ¿no? Yo tengo este buzo y es blanco. Ya está, lo tengo. Pero si empiezas a reconocer quién sos, tenemos que darnos cuenta qué es lo que uno cree que nos da la autoestima. Y ahí empezamos de nuevo, y lo que quiero como poner claridad es, miren el quilombo que hacemos con lo que elegimos. Hace unos años me acuerdo que le dije a mi mamá, no sé por qué estábamos hablando de esto, que yo siempre observo, o que tengo quizás ahora mucho autoentrenamiento, y cuando alguien dice algo, yo no me detengo en lo que dice o en lo que quiere, sino, por ejemplo, cuando las chicas están haciendo, que terminaba el taller de manifestar escribiendo, la persona tiene que definir qué es lo que quiere para hacer, para manifestar, y yo nunca cuestiono ni miro qué quieren, o sea, me da igual si quieres plata, si quieres una casa, me da igual. Yo lo que estoy observando de cada cosa que ustedes dicen que es lo que quieren es el desde dónde lo eligen. Porque si el desde dónde es inadecuado, nos va a dar como resultado algo inadecuado. Y entonces, hablando con mi mamá hace unos años de esto, del desde dónde, yo le decía el desde dónde había elegido estudiar ingeniería en sistemas. Salí del secundario, 17 años, empecé la facultad a los 17 años. ¿Qué puede saber uno a los 17 años de lo que quiere, no? En fin. Y estudié ingeniería en sistemas. Yo no me creía capaz de recibirme. No había nadie en mi familia que haya ido a la universidad, o sea, que esté recibido. Entonces no tenía nadie a quien preguntarle. Tenía muchas fantasías. Esto, ahora que lo pienso, ya lo conté en un vivo. Tenía muchas fantasías, tenía mucha expectativa, y sobre todo que tenía la fantasía y la idea de que un ingeniero era un genio. Entonces yo, bueno, todas las boludeces que pensé, ¿no? Estoy hablando del desde dónde. Entonces, mi desde dónde era demostrarme a mí misma, o pretender demostrarme a mí misma que me podía recibir. ¿Qué es lo que estaba buscando a través de esa elección? Autoestima. Entonces, claro, por supuesto que me recibí y no me sentí ninguna genia. Es tan simple como sentarte a estudiar, cursar, dar exámenes y ya está. Bueno, en mi caso, vencer otros obstáculos. Tardé en darme cuenta el maltrato que había, como mis compañeritas fueron abandonando y quedé sola como mujer, con todos los hombres. Había mucho maltrato a las mujeres, y tardé en darme cuenta de ese maltrato. Estaba tan habituada, o sea, naturalicé tanto el maltrato con respecto a eso. Ni hablar que cuando trabajas en el sistema lo mismo. Son todos hombres y uno como que se termina acostumbrando a eso. Por eso hablo de la conciencia que tenía en ese momento, ¿no? Que no me daba cuenta. Entonces, claro, le digo a mi mamá, por supuesto que me recibí. Entonces, claro, mi mamá sorprendida me dice, bueno, pero ¿consideras que eso no te aumentó la autoestima? Y le digo, no, mamá, ¿por qué me habría aumentado la autoestima? Es como que a un auto le falta aceite. Y por mucha nafta, súper recontra súper, y de todas las categorías que vienen arriba, que yo iba a decir marcas, por mucha nafta y la mejor nafta que le pongas, un mejor combustible que le pongas, si le falta aceite, le falta aceite. Entonces, en mi caso, me demostré que me podía recibir, sí, me sirvió con ciertas cosas, sí, con respecto a que, bueno, tenía seguridad en mí misma con respecto a ponerme una meta y creerme, o la persistencia, o bla. Pero la autoestima es otra cosa. Entonces, por recibirte, la autoestima no me iba a subir. El valor personal, y tiene que ver con reconocer nuestro poder personal, y tiene que ver con sacarnos la basura de encima, con que las mentiras que tenemos y el barro y la tierra, y cuando uno empieza a limpiar eso, estamos nosotros ahí siendo un ser entero, un ser completo, reconociendo que si haces memoria o si empiezas a conectar con todo esto, no somos medias naranjas, somos naranjas enteras. No necesitamos la mitad de otra naranja, porque la otra persona es otra naranja que también está entera, aunque nosotros vamos por la vida así como con heridas, creyéndonos incompletos. Entonces, vuelvo a la idea de el poder personal.
Si la autoestima es amor propio, también es una elección que te quieras. Lo que yo estoy queriendo hacer, que reflexionemos juntos, es por qué no hice la tarea, pero estoy acá, dice Nico. No viste el documental. Todavía no hablé de eso, ahora que lo pienso y ya hace un montón que estoy hablando. Ya vamos al documental. O sea que te lo voy a spoilear todo ahora por no haberlo visto. Entonces, si hablamos de que la autoestima es amor propio, mi pregunta hacia vos para que reflexionemos es ¿por qué vos elegirías no quererte? Y está bueno que lo anotes, es decir, está bueno que reflexiones simplemente como para hacer una limpieza de ahí viene la idea de esto de lavar el cerebro, de hacer limpieza. Lavar es limpiar. Limpiarnos que las boludeces que nos dijeron, las boludeces que nos dijimos, y sobre todo de que no hay que estar repitiéndolas. Entonces, pregunta, ¿cómo lograr tenerla? Ya la tenés. Ya la tenés, está dentro tuyo, y por más que no te hayan tratado bien y eso te haya dado el aprendizaje de que te tenías que querer poco porque entendiste en ese momento que valías poco, son todas configuraciones en modo verdad que tenés en tu cerebro, que ahora yo vengo, te las limpio y te digo, reconfiguremos esto. Reconfiguremos esto y pasemos a decir todas esas verdades. ¿Qué pasa si le sacamos la connotación de verdad? O sea, toda esa información que la tenés guardada como verdad, ¿qué pasa si le sacás la connotación de verdad y queda como una información? Queda como una información. No lo encontré. Estaba en el documental de Jennifer López en Netflix. Si le sacamos a toda esa información la configuración de verdad, porque, ¿por qué digo la configuración? Porque hay personas que piensan, Marcelo, ¿no me puedes borrar? No querés borrar nada. No querés borrar nada porque si vos borras tu memoria, te olvidarías de todo, ¿no? Y no te gusta. O sea, decir a nadie, no conocí a nadie, o sea, no conozco a nadie que tenga sucesos en donde pierdan la memoria y no saben que ellos sienten que no saben quién son, porque no saben qué hicieron, porque no reconocen a nadie. Nadie la pasa bien en eso. Entonces, no se trata de borrar, no necesitamos borrar. No es programar, no es desprogramar. En realidad el concepto de desprogramar no existe. No sé por qué usan tanto el verbo desprogramar. ¿Qué es desprogramar? Vieron que se usan muchas palabras que no se ponen a pensar qué están diciendo cuando lo dicen. Y por eso ahí los reto. ¿Qué es desprogramar? En realidad desprogramar es reprogramar. No existe el desprogramar. Porque si vos tenés un código de programación, ¿qué es desprogramar? En realidad es meterte en ese código y reprogramarlo. Es decir, volverlo a programar. Pero seguimos estando programados y no queremos estar programados. Queremos vivir con conciencia. Y elegir con conciencia. El secretito de todo esto para que lo puedas hacer es que estés presente. Porque si no estás presente, no vas a poder elegir nada. Si estás en el pasado, estás mirando información que encima, o sea, estás mirando información, vamos a decir, obsoleta. El pasado no existe, tenemos el ahora. Cuando digo que no existe porque ya pasó. Pero no pasó un carajo si vos traes el pasado al hoy y me lo pones en el ahora. Vos estás trayendo la información del pasado a la hora y la haces existir cuando vos la traes. Si estamos en el futuro y después se quejan de que tienen ansiedad, están empezando a generar potenciales posibles y los traen acá y catastróficos encima, por eso da ansiedad. Pero si estás acá y te quedas en el acá, de construir, dice, mucho laburo, Nico, de construir sería, ¿qué sería de construir? A ver, busquemos. Si no es construir, no me gusta. No me gusta este verbo. De construir. Analizar una obra literaria. No. La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades. Señor, ¿qué debilidades? Y las contradicciones de una teoría. No sirve. Las fallas. Ya ahí no nos sirve. ¿Qué falla si no nos equivocamos? Solamente elegimos. Para que uno considere error o fallas es simplemente porque hay una relación con la expectativa que uno se puso. No es igual a la expectativa, ya encima lo pensamos que por eso es un error y vamos por la vida diciendo nos equivocamos simplemente porque fue diferente a lo que esperábamos.
Por eso yo le llamo reconfigurar. ¿Puede ser que traigamos algo del pasado para sanarnos? Yo creo que hay distintas maneras de sanar y puedes sacarlo de donde vos quieras. Puedes sacarlo de donde quieras, no importa. Si vos te querés sanar, da igual si te vas al pasado, da igual si te salís del cuerpo y te vas en astral a un universo paralelo y te sanás, o si te sanás acá respirando en una meditación. Da igual, ¿no? O sea, si lo pensamos como recurso, ¿es válido? Sí, claro. ¿Y cómo reconstruir en el medio del caos? Ya ni cometió un verbo. No, reconstruir no, es elegir. ¿Cómo elegís en el medio del caos? Eligiendo. Es como sanar la mente con la mente. Sí, lo que pasa es que yo quiero ir un paso más allá. Sé que me pongo en exigente cuando digo esto, porque sé que es importante, vamos a decir, sanar está dentro de nuestro camino, de nuestro proceso. Y sanar es algo que uno cree que necesita, ¿sí? Pero si vamos a pasarnos la vida sanando, es como curar. Vieron que el verbo curar no está bueno, o sea, no está bueno, no está bueno que lo elijan, porque para curar hay que estar enfermo. Entonces, si vas a estar generando una enfermedad para curarte, porque tu foco es curarte, mejor no te cures de nada porque vas a estar creando una enfermedad. Cuando estamos hablando de sanar, estamos creyendo algo bastante parecido, es decir, ¿por qué tendrías que sanar algo? O sea, ¿qué es lo que consideras que te pasa? ¿Qué es lo que consideras que sentís que estás sanando? Yo cuando me dediqué a sanar ciertas cosas de mi árbol y me empezaron a pasar unas cosas muy locas y muy interesantes, cuando empecé con esto de los registros akáshicos, sentí que se me iba a ir la vida, mejor dicho pensé, que se me iba a ir la vida teniendo que sanar. Si yo tengo que empezar a sanar todos mis ancestros, hasta que me di cuenta, y ahí vamos con la conciencia, no estoy diciendo que esté mal, no lo tomen como una crítica, no lo tomen como que estoy diciendo que no. Es una posibilidad que está disponible para que vos la elijas. Yo la elegí durante un montón de tiempo y me la pasé haciendo un montón de cosas y un montón de rituales y un montón de cosas que generaban un efecto en mi familia. Sí, estuvo buenísimo, fue recopado. La sanación de útero, por ejemplo, la doy, la enseño, la brindo, digamos, como un taller. Pasan siempre un montón de cosas súper interesantes. Y me parece que está buenísimo hacer la sanación del útero, se sanan un montón de cosas, sí, pero guarda, no podemos estar poniendo en nuestro foco sanar. Es decir, ¿está buena la experiencia? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque estuve muy focalizada en sanar y hice un montón de cosas. Aprendí un montón de cosas muy interesantes. Hasta que me di cuenta que hay un camino más fácil. Vieron que yo les dije que era abanderada del esfuerzo y sacrificio y que ahora ya no voy más por esos caminos y voy por el camino de la facilidad. Resulta que descubrí un montón de cosas. ¿Sería sanar la emoción? No, porque la emoción se siente. Si uno siente la emoción, se libera. Es como una ola, es como una ola del mar. La ola sube y baja solita. La emoción, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo eso se los garantizo y se los firmo. La emoción sube, tiene un pico máximo y baja. La cagada que hacemos nosotros es que cuando sube y no llega y nos molesta que suba la emoción, la queremos controlar con lo que podamos, ¿no? Si estás angustiado y te tragas el llanto y el enojo y te controlas, esto es contraerse. Bueno, la emoción queda bloqueada ahí en el cuerpo. Una técnica que suelo enseñar mucho a todo el mundo, en los talleres, en los pacientes, a cualquiera, es FT. FT se llama es tapping, es técnica de liberación emocional. Ayuda un montón a que a liberar esas emociones que nos quedaron guardadas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no esperamos que la ola sube su punto máximo y baje. Pero si la emoción vos la sentís, te la permitís, la reconoces y decís, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ay, estoy enojada, porque no importa si es enojada, lo que fuese, triste. La reconoces y decís, bueno, siento esto. Obviamente que la emoción viene de un pensamiento, pero no importa. La emoción la sentís y solita baja y te la liberás. Si te la reconoces. Ahora, a veces uno queda abrazándose al drama
Y si vos te querés quedar abrazado al enojo, a la persona, por ejemplo, que generó algo, te despertó el enojo y uno se queda enredado con eso, pero porque ahí se queda enredado ¿con qué? Con el pensamiento y no con la emoción. Pero la emoción se libera fácil con tapping. Volvemos. Lo que quería contar con esto es que lo que descubrí es, aprendí un montón de cosas, porque yo hice un montón de cositas con esto que descubrí de sanar, los registros akáshicos, que terminé descubriendo un montón de secretos, que, o sea, llegué a cierta información que con otras técnicas no había llegado, que si uno no juzga nuestros ancestros, nuestro árbol, o sea, si uno no juzga nada, no hay nada que sanar. Y entiendo que hay gente que esté muy interesada en sanar, porque es porque yo también estuve ahí, en ese lugar, queriendo sanar un montón de cosas. Pero cuando uno comprende lo que eligieron esas personas, o sea, cuando yo comprendí, ojo, porque hay cierta información que tiene que ver con haber descubierto ciertos secretos familiares que me resultaron como muy perturbadores. Fueron muy perturbadores porque juzgué a esa gente, que de hecho dije, menos mal que están todos muertos, porque claro, mi reacción fue juzgarlo a todos, ¿no? Con cierta cosa que, aparte que me sentí metida en una novela, dije, las novelas son una pelotudez al lado de esto era como para hacer 5 temporadas de Netflix. Y reconozco, o sea, yo lo que me tuve que elaborar ahí en mí es el juicio, o sea, los juicios que yo desperté enterándome de esos secretos y dije, las cosas que hicieron, por Dios. Bueno, cuando pude acomodarme esto y dejar de juzgarlos, no tuve nada que sanar. ¿Por qué? Porque reconocí que fueron lo que eligieron con el nivel de conciencia que tenían esas personas en ese momento. Y cuando empezamos a ser cada vez más conscientes, ojo, esto es conciencia en uno, cuando uno se da cuenta de qué conciencia tenía cuando elegimos lo que elegimos, vas entendiendo o sea, uno va comprendiendo la evolución de uno y eso también empieza a implicar que entiendas que la evolución del otro es del otro y que elegimos siempre y lo que tenemos que tener en cuenta es qué conciencia teníamos cuando elegimos. Es decir, si yo me juzgué mucho tiempo por una relación que tuve y me juzgué muchos años diciendo, ¿por qué carajo no me separé antes? Porque el nivel de conciencia que tenía en ese momento no me permitía darme cuenta que terminar esa relación en ese momento era una opción para mí. Yo consideraba que tenía que remarla, que tenía que bueno, tenía un montón de cosas y verdaderamente no veía, no tenía, no consideraba, en realidad no veía la posibilidad de terminar con esa relación. La vi muchos años después, cuando me di cuenta que no hacía falta seguir en esa relación que no funcionaba para mí. Pero pasé muchos años de dándome la cabeza contra la pared, yo la tenía la cabeza abierta, desangrada, y yo igual seguía. Y seguía. Súper agotador y cansador, pero lo que quiero decir con esto es que cualquiera de afuera me podría haber dicho, che, Marcela, ¿por qué no te separás? Que usamos mucho esa frase y tenemos que dejar de usarla. No es separarte porque si no el psiquismo piensa que nos separamos de nosotros mismos. Cuando decimos, me separé, no me separé de mí, que encima sí, nos separamos de nosotros mismos y así nos va. Tenemos que decir, como está bien dicho, es... elegiste no tener más una relación de pareja, porque si tenés hijos, la relación de ser padres de esos hijos la seguís teniendo con la persona. Entonces hay que decir que uno eligió no tener más una relación. O sea, ¿se entiende? Lo que quiero decir es, dejen de usar la expresión me separé porque es muy inadecuada y estamos hablando de que nos separamos de nosotros mismos. Y es verdad que muchas veces nos separamos nosotros mismos, por eso digo que ahí nos va, así nos va, para que la dejen de decir. Y sobre todo de elegir. Y entonces, cuando a lo que voy con esto es, ¿cómo vamos a ir al pasado a juzgarnos por lo que hicimos y decir, a juzgarnos, no importa si es a nosotros mismos o si es a esas otras personas, si tenía un nivel de conciencia que yo elegía en función de la conciencia que tenía en ese momento? ¿Sí? Entonces, cuando hablo de conciencia también podemos hablar de percepción. Y en un montón de casos nosotros elegimos creyendo que no elegimos. Pero elegimos igual. ¿Y qué
¿Qué nos modifica esa percepción? Y el poder personal que tenemos. El poder personal que nos quitamos en algún momento de la vida y se lo dimos a nuestros padres, bueno, se lo vamos a tener que recuperar. Hay que sacarle el poder personal, mi poder personal. Cuando nosotros se lo dimos a nuestros padres, lo tenemos que recuperar. Y así en todos los lugares donde los pusiste. Es decir, cuando vos haces más importante a algo más que a vos. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a decir un temita de percepción. Cuando consideras que hay algo que es más importante que vos, ¿por qué considerarías? Vamos al revés. ¿Qué es lo que considerás que es más importante o que vale más que vos? Eso tendría que ser como un test. Eso podría ser un test de autoestima, ¿no? De poder personal. Y darnos cuenta que lo aprendimos. Por eso insisto con la configuración y la información que ya tenemos metida en la cabeza. Aprendiste a ser más relevante a tu trabajo, aprendiste que era más importante tener la casa, tener el perro, tener que vivir tu vida. ¿Por qué? Y porque nos enseñaron que eso nos tenía que importar y nos enseñaron que eso valía más que nosotros mismos. Entonces, el tema de la autoestima es decir que tenemos autoestima alta o baja o decir que necesitamos aumentar nuestra autoestima. Tenemos que ser cuidadosos con eso que uno dice porque estarías creando o eligiendo quererte poco para tener que empezar a quererte más. Es como más sencillo el camino de decir, por eso daba esto del sanar, ¿no? Si en realidad dejamos de juzgar, no importa si estamos sanando el pasado, vamos con esto del sanar el pasado, sin meter a ancestros, ¿no? Si estamos hablando de sanar el pasado, es decir, momento, si yo dejo de juzgar al pasado y entiendo que elegí lo que elegí en el pasado, ya no lo tengo que sanar. Podríamos decir que dejar de juzgarlo sería una sanación así, automática. Lo sanaste porque lo dejaste de juzgar. Sanar a los ancestros, sanar las memorias, implica porque hay un juicio previo. Y entonces por eso lo tengo que sanar. O sea que si lo dejo de juzgar, está sano. No hay nada que sanar porque no estaríamos juzgando nada y entonces ya en ese mismo momento no tenemos nada que sanar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no lo estamos juzgando. Ahora, si hay juicio, y sí, con el juicio por sí mismo va a crear estas necesidades, que son mentiras, de lo que sea, de sanar la autoestima, de sanar memoria, sanar los ancestros, o elevar la autoestima. Pero no, esto que estoy diciendo no lo estoy juzgando, es lo que digo, o lo que me doy cuenta ahora, no antes, es que también son caminos que nos ayudan a descubrir ciertas cosas o nos ayudan a encontrar otras posibilidades, porque es verdad que cuando yo digo de que hice un montón de cosas para sanar un montón de otras, y en ese caminito que yo hice aprendí un montón de cosas, o sea que cuando yo me doy vuelta digo, cuando hice todo ese camino aprendí esto y esto y hoy tengo esta percepción de lo que estoy compartiéndoles ahora. Yo te comparto esto, pero tiene que ver con que quizás hice todo un caminito que me permitió ahora tener esta percepción, que antes no la tenía. Por eso digo, si uno tiene muchos juicios, bueno, hay que elaborar eso, o sea, hay que ponerse a ocuparse de esos juicios. Y tal vez entonces sí sea una buena opción que quieras transitar un camino de sanación. ¿Por qué? Y porque necesitas toda esa experiencia, como dice yo, para después un día decir, y dejas de juzgar. ¿Se entiende? Pero bueno, me gusta contar, como yo siempre les digo, contar o darles otras posibilidades con el objetivo de estar siempre mirando un poquito más allá. Estoy viendo la hora. Vamos con las otras preguntas y pasamos al documental. ¿Cuándo y por qué la perdemos? Tiene que ver con esto, con esto que estaba diciendo, ¿no? Nacemos, vamos a decir, con la autoestima impecable, con el amor propio impecable, con el poder personal al 100%,
¿Y cuándo la perdemos? Cuando nos enseñan a perderla, básicamente. Cuando nos enseñan o cuando interpretamos, cuando nos pasan ciertas cosas que, que nos hacen creer que valemos menos o que no valemos, etcétera, etcétera. Eh, hace poquito pasaron dos cosas que nos hicieron mucha gracia con Yami, mi prima, que tiene una nena que en septiembre cumple 3 años, que es mi sobrina, y ella vive en Tucumán y entonces todos los días nos hablamos y me manda fotos, etcétera, o videos de la nena. Y hubo un día que le dice, bueno, a veces ella me está mandando audios y la nena habla encima, o sea que tengo muchos audios de la nena hablando, aunque ella a mí me hace de traductora, no siempre le entiendo. Y entonces un día le dice, cuando se levanta, y creo que estábamos hablando, me parece, ya no me acuerdo bien, me manda un WhatsApp y le dice, le mandamos una foto a la tía. Y la nena dice, porque cuando no quiere hablar hace esas cosas. Y entonces le dice, claro, le saca una foto, no, claro, no quiso hablar y entonces le sacó una foto. Y me manda la foto la nena toda despeinada porque acaba de levantarse. Y entonces ella le dice, le mandamos la foto de que estás hecha una bruja. Y la nena le dice, mamá, princesa. Y a mí me agarró un ataque de risa cuando me entero de esto, porque le digo, fíjate cómo estamos acostumbrados a que porque estamos de una manera, nos vemos de una manera, decimos lo que decimos, y vos, o sea, y ella diciendo, claro, que estaba como una bruja o algo así, ya no me acuerdo cuando usó otra expresión, creo. Y la nena dijo princesa, o sea que la nena, aunque esté despeinada, se sigue considerando princesa. Entonces, miren qué interesante la, la manera de verse de la nena a sí misma. Es decir, que si ella se considera una princesa, esté peinada o despeinada, sigue siendo una princesa. A lo que yo dije, mira cómo tu hija te enseña a hablar. Tenemos que prestar atención. Claro, obviamente que las influencias es siempre nuestra. Y creo que fue la semana pasada o hace poquito, sí, que le dije que estábamos en el vivo pasado, que le dije, ¿lo puedo contar? Y me dijo que sí, y al final no lo conté. Es que tiene que ver con otra cosa, pero bueno, ahora viene el caso, que tiene que ver con reconocer que sabemos. Pero reconocer que sabemos no es algo que andemos haciendo, porque reconocer que sabemos me refiero a lo que ustedes llaman intuición. Se llama, digamos, se suele usar más con la palabra intuición. Reconocer que sabemos y que sabemos, pero no podemos decir, che, ¿cómo sabes eso? No sé, pero lo sé. Es decir, no podemos argumentar de dónde viene esa información, pero lo sabemos. Que es esa la intuición, ¿no? De que esa intuición que uno en realidad la siente o la percibe como certeza y no duda. Así se siente la intuición, ¿no? Miren toda la explicación que tenemos que hacer la explicación que doy, las vueltas que doy para decir esto de la intuición. Bueno, pero en realidad es porque no estamos reconociendo lo que sabemos. Entonces, la otra semana, la nena le dice a Yami, mamá, va a llover. Yami mira por la ventana, está todo despejado, en Tucumán está todo despejado, y le dice, ¿qué va a llover? Claro, y pensó, fue un día precioso, es un día, o sea, está siendo un día divino, mira al cielo, y está despejado, ¿qué dijo ella? ¿Qué va a llover? No va a llover nada. Al rato, la niña le pregunta, ¿qué es eso, mamá? Que era un ruido, y era que estaba lloviendo. Entonces, claro, yo le digo, ¿te das cuenta que ella sabe? ¿Y vos qué hiciste? Porque me gusta mucho, por eso lo cuento como ejemplo y le había preguntado si le podía contar. Le digo, mira, está afuera. Le digo, ¿qué es lo que me la paso diciéndole a las personas? Es, dejen de joder con mirar afuera. No podemos joder con mirarnos afuera, porque si miramos afuera nos distraemos. ¿Nos distraemos de qué? Y de que pensamos que como la realidad, que no dejan de ser unos y ser igual que la misma información que tenemos en la cabeza, que está afuera, nos distrae porque estamos pensando de que como la realidad se ve así y creemos que está
lejos de la realidad que nos gustaría que nos gustaría tener, que nos gustaría vivir, decimos, es difícil, entonces nos quedamos acá haciendo nada. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque creemos que es difícil, pero nunca es verdad que es difícil. Es solo un pensamiento y una idea. Entonces, lo que me vengo más repitiendo como loro últimamente es esto de aprendimos a mirar para afuera porque se nos enseñó, y ahí vamos al documental, porque se nos enseñó que lo de afuera valía, que lo de afuera era importante, y eso nos distrae y nos desenfoca de quiénes somos y de mirar hacia adentro. Y si uno mira hacia adentro, recuerda quién es, y entonces no necesitas tener que andar subiendo la autoestima, ni comprando autoestima, ni levantando autoestima, ni nada con eso, porque si recordás quién sos, ya está. Entonces, para hacer eso, ya me van a decir, ¿y cómo hacemos? Hay que dejar de mirar afuera, porque mirar afuera te desenfoca, te mantiene distraído y sobre todo uno se distrae mucho con hacerse cargo de elegir y decir, che, ¿qué vida querés vivir? Que cuando miras para afuera te distrae, te hace creer que como es difícil, entonces uno ¿qué pasa? ¿Qué hace como consecuencia? No elige. No importa cómo se vea la realidad. En este caso, mi sobrina dijo va a llover y llovió. Y a mi sobrina le importó 3 carajos que no haya nube. Le importó 3 carajos que el día estuvo divino. No miró para el cielo para decir que va a llover. Simplemente sabía que iba a llover y dijo que iba a llover y llovió. Y no miró para afuera. Entonces, este ejemplo esta experiencia que cuento, lo cuento como ejemplo para decir, tenemos que dejar de mirar afuera porque nos distraemos. Y eso de mirar afuera lo hacemos todos, ¿eh? En mayor o menor medida, o con algunas cosas, o con otras, o con todas, lo hacemos todos. Tema documental. De nuevo, aclaro, por si te sumaste después, que digo que esto no tiene nada que ver con criticar a la persona ni emitir juicios, mucho menos, para nada. O sea, lejos estoy de eso, pero si te sumaste más tarde y no escuchaste que dije al principio del vivo, que no tiene que ver con eso, sino con usar el documental para prestarle atención o para hablar del lenguaje, de cómo hablaba ella. Cuando digo ella es Jennifer López, pero para nada no es ni criticarla a ella, ni a su vida, ni nada parecido. Sí, para escuchar y decir cómo habla y en estos ejemplos con respecto a cuál es el resultado que tenía. Estaba viendo los mensajes que me llegan y me distrajeron. El documental empieza con ella diciendo: toda la vida luché y luché para que me escuchen. Sí, es increíble. O sea, si ustedes ven, empiecen a contarme qué es lo que, quiénes vieron el documental y si les gustó o qué les llamó la atención. Porque quiero saber qué percibieron y qué vieron. Cuenten, empiecen a contar. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de las cosas que consiguió, de las cosas que no consiguió? ¿Cómo se focalizan en que no tiene un Oscar? No sé, cuando uno ve una película, yo lo vi. Contá. Cuando yo miro una película, miro un montón de cosas, no me ando fijando si se ganó o no un Oscar. Así que, interesante lo que se fijan. En realidad, interesante cómo buscan un reconocimiento afuera. Lo que a mí me llamó la atención, la persistencia de ella. Bien ahí, Adri, me encantó. Sí, eso yo también lo reconozco y me parece muy interesante. Lo que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió fue... Vieron que siempre tenemos muchas fantasías, ¿no? Cuando uno ve ciertas cosas, cree que ya a ciertas personas hay cosas que no le pasan. Como si no fuese un ser humano, ¿no? Y cómo nos pasa todo lo mismo. La persistencia de ella hasta que lo consiguió no paró. Claro, ahora, bueno, a mí lo que me llamó la atención es esto de cuánta expectativa, o sea, cuánta cosa pone ella, bueno, y su entorno también, ¿no? En un premio, en un Oscar. Como que eso a mí me llamó la atención. Como que yo pensaba, dije,
Después de todo lo que hizo, ¿a qué le importa? Transmite mucho esfuerzo. Ahí vamos. Porque yo lo que quiero hablar es la identificación. Yo tenía, primero, yo creía que Jennifer López era latina, no sé, de algún país de por acá, de, no sé, en realidad pensé que era de Puerto Rico o Venezuela. Lo vi, el Oscar es para la gente que trabaja con ella para que se valore ese trabajo. No sé, no lo afirmaría yo, me lo pregunto. Entonces, claro, me llamó la atención por todo lo que dijo y vemos con la identificación. Puerto Rico son los padres. Sí, 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 claro. Es que yo pensé que ella era de Puerto Rico y la cuestión es que ella, pensé, no es latina. Ella nació en Estados Unidos. Entonces, cuando hacen todo este drama de cómo ponen a dos latinas para el laburo que hace una, generalmente en los juegos estos que, ¿cómo se llama? Bueno, que yo encima no miro ni, ni cuando Argentina mira el mundial, así que menos sabía de la existencia del show este. Que después de que terminé de ver el documental, lo busqué en Google, en Google no, en YouTube, y está el show impresionante, lo vi entero. Me maravilla también como parte, la cámara como parte del show de cómo te muestran y desaparecen y aparecen los bailarines de una y de otra. Todo el laburo que hay en esos shows me sorprendió. Me gustó ver más los ensayos igual, porque había tanto estímulo en el show cuando lo vi en YouTube que se apreciaba más, uno lo veía más, se apreciaba más en el ensayo que veías ahí a los bailarines y ella bailando, pero en el show había como tanto estímulo que no sabías para dónde mirar. Ella nació en Estados Unidos. Sí, sí, claro, eso es lo que me sorprendió. Entonces, cuando dicen, se ponen se escandalizan porque eligen dos latinas, yo dije, qué loca la interpretación, ¿no? Porque como yo estaba sorprendida de enterarme de que ella no es latina, que nació en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Si naciste en Estados Unidos, no sos latina. Vamos a decir, vieron la identificación. Se identifica con los latinos o los latinos porque sus papás nacieron en Puerto Rico, pero además creció en un barrio en donde ahí vamos con la identificación y con el trato. Pero primero ella se identifica, ¿sí? Está bien, la trataron como una latina porque se ve como una latina. Ahí se dan cuenta entre cómo nos vemos y qué somos. Igual acá hablo de la identificación. Ella se identifica con los latinos, pero no es latina porque nació en Estados Unidos. Mi mamá ayer me discutía esto. Le digo, ¿por qué quieres tener razón? Le digo, yo me reía. Nacemos donde nacemos. Eso no habla de quiénes somos. Pero al margen de eso, mi madre, que es tucumana, y toda la familia de mi mamá es tucumana, yo digo que tengo sangre tucumana. Es más, hago muchos chistes para justificar ciertas cosas, sobre todo el tema de la gula que tenemos todos en la familia, y digo que es nuestra sangre tucumana. Cualquier cosa en realidad me sirve para decir es mi sangre tucumana, pero lo digo en chiste. Lo que quiero decir con esto es con quién nos identificamos. O sea, que mi mamá haya nacido en Tucumán, mi papá nació en otro lado. ¿Se dan cuenta cómo influye nuestra identificación, que nos dice, que empezamos a decir quiénes somos con respecto a de dónde somos, por dónde nacimos? Yo nací en Pacheco, bueno, mejor dicho, viví en Pacheco, pero nací en Talar, que es ahí nomás, ahí al lado. Cuando nací me refiero a la clínica, ¿no? Y el barrio en donde nacimos no habla de quién somos. Y sin embargo, usamos la expresión de dónde somos. ¿Se dan cuenta? Cómo de fuerte es la identificación. Entonces, claro, como yo pensé que ella había nacido en Puerto Rico, y cuando empieza el documental y me di cuenta que no, dije, ¿yo entendí mal o no? Yo estaba tan sorprendida que mientras te estaba mirando el documental, desde el celular busqué dónde nació Jennifer López, porque yo entendí mal o como que no entendía. Yo busco, dice que nació en Estados Unidos, digo, bueno, pará, entendí bien. Y entonces, claro, cuando ella se ofende y empieza a decir que era un insulto que dos latinas tenían que hacer el mismo trabajo, dije, che, qué loco la interpretación.
Porque si yo al darme cuenta que no es latina, dije, capaz que la interpretación no es que dos latinas hacen el laburo de una, sino simplemente que es la integración. Integramos a alguien que nació en Estados Unidos con alguien que es latina, porque Shakira es colombiana, y entonces estamos eligiendo a alguien de Estados Unidos y estamos eligiendo a alguien que no es de Estados Unidos. Estamos integrando. Fíjense que mi interpretación fue re distinta a la interpretación de cómo ella lo tomó, que era como un insulto elegir a dos latinas para hacer el trabajo de uno. Entonces, claro, ella habla de, yo pensaba, ¿dónde nacieron sus hijos? Sus hijos seguro que nacieron en Estados Unidos y sin embargo ella habla de su nena como una nena latina. Lo mismo, ¿no? Hablo de la identificación. Entonces, ¿ella qué dice? Toda la vida luché y luché para que me escuchen, para que me vean y me tomen en serio. Y ay, ya no me entendí la letra de lo que escribí. Y quiero mostrarle al mundo quién soy. Bueno, habla de la oportunidad de mostrar, tengo la responsabilidad de dar un mensaje. Ahí habla del show, ¿no? Cuando tiene el tema del show dice, es una oportunidad de mostrar. Bueno, sí, en realidad es una oportunidad de mostrarse para cada artista y mostrar lo que saben hacer en ese evento, ¿no? Tengo la responsabilidad de dar un mensaje. Momento. Ahí vamos al vocabulario. Fíjense cómo suena. Tengo la responsabilidad. Ya me estoy cargando una mochila me estoy metiendo un peso. ¿No? No estoy, de nuevo, no lo tomo como crítica, pero digo, era tan simple como decir, che, voy a aprovechar esto y elijo llevar conciencia. Que en definitiva, ojo, por eso insisto, no es una crítica. ¿Cómo voy a estar criticándola a eso si yo estoy haciendo lo mismo cuando hago un vivo en Instagram y me hacen ciertas preguntas y yo siempre quiero ir más allá? Aun cuando eso después implica que yo tengo que recibir los juicios de las personas que no entienden lo que digo, sencillamente porque lo están mirando desde un punto de vista tan diferente que entonces tal vez no están dispuestas a recibir mi información, pero prefiero recibir esos juicios y transmitir conciencia a quien quiera o pueda recibirlo. ¿Se entiende? Entonces, lo que en definitiva decidió Jennifer López al transmitir eso en ese show, es lo mismo que estoy haciendo yo cada vez que digo ciertas cosas que hay un montón de personas que le parecen locas, alocadas o demenciales. Y estoy acá exponiéndome, aunque parezca una demente, con ciertas cosas que digo. Entonces, es una elección. Ella eligió eso, yo elijo lo mismo. ¿Se entiende? Es conciencia. Está bien, está perfecto. Porque ella misma al identificarse como latina hace que la gente la vea así. Sí, sí, totalmente. Pero lo que quiero decir con esto es que entonces, cuando ella dice, tengo la responsabilidad de dar un mensaje, momento, que es un show, la gente está viendo un partido de ni siquiera sé qué es el partido, gente. Miren mi ignorancia, ven cómo siempre ignoramos algo. Ignoramos un montón de cosas. Bueno, yo soy una ignorante de estas cosas deportivas. Ni hablar de fútbol. Pero bueno, sé que es ¿cómo se llama? Un show de un partido de no sé qué, que se ve que mundialmente es una exposición de la puta madre porque todos los artistas quieren estar ahí ¿para qué? Para mostrarse. Bueno, que yo pensaba, claro, a mí también me llamaba la atención porque yo digo, lo del concepto de las jaulas y eso me pareció genial. Por supuesto que adhiero a todo lo que dice, que es es una locura todo lo que le hacen a los inmigrantes, por supuesto. Pero yo pensaba, digo, la gente que está ahí mirando el show va a divertirse. Yo me preguntaba y digo, la idea desde lo artístico me pareció buenísimo, me encantó. Me parece re interesante. Sos la... Me está diciendo Nico acá, soy horrible igual lo que me dijiste. Sos la JLO, puso la Jennifer López del psicoanálisis. No, nene, no hago psicoanálisis. Es el Super Bowl, me dicen acá. Sí, eso. Pero vos me decís Super Bowl y yo no sabía ni que existía, ni sabía ni qué era eso. De hecho, cuando busqué en YouTube para ver el show, dije un partido de algo. O sea, no sé lo que es, chicos. Ven que soy una ignorante de eso, ignoro qué es eso, por eso ignoramos un montón de cosas. Y en ese ignoramos un montón de cosas, como yo ignoro esto de qué es el Super Bowl, o como puedo ignorar todos los mundiales, juegue Argentina o quien juegue, hay personas que ignoran otras cosas de las que yo hablo y por eso digo que
estoy dispuesta a recibir los juicios. De la misma manera que a Jennifer López la juzgan por sus vidas amorosas, su vida amorosa, que yo decía, wow, ¿no? El tema de las revistas y sus novios y qué sé yo, y las etiquetas, ¿no? Le decían la novia serial, digo, wow. Quiero creer y ojalá que haya adquirido la capacidad de cagarse de la risa de toda la gente, de todo lo que dicen, y entendiendo que es de nuevo, ¿no? Un montón de personas poniendo la energía en ella, que si está dispuesta a recibir los juicios, habrá hecho esos juicios en dinero, seguramente. Pero ¿qué pasa? Cuando ella dice de sí misma mujer de color, no sé, yo la veo mujer, ¿no? Esto de mujer de color, cuando es importante ver cómo uno mismo se pone las etiquetas. Y cuando digo esto de las etiquetas, es ella habla de sí misma como una mujer de color. Y yo la veo como mujer, está bien, tengo un montón de cosas para decir. Esto que si me pongo a hablar de eso, se me va, te quiero que estoy 5 horas, ¿no? Que tiene que ver con esto de las cosas que yo tuve que vivir, de las discriminaciones que viví dentro de mi propia familia encima. Con esto de mi familia, mi madre morocha tucumana y su familia, y mi otra abuela, o sea, mi abuela paterna discriminando a los morochos. O sea, viví ¿cómo se dice? La discriminación dentro de mi propio circuito familiar. El tema es cuando uno se pone la etiqueta de eso y se cree eso, ¿no? Obviamente que igual la gente nos pone etiquetas, pero cuando uno ya se pone la etiqueta, y ahí vamos de nuevo con la identificación, es más trabajoso después jugarse a sacársela. ¿Se entiende? No sé si estoy siendo tan clara con esto. Pero bueno, ella habla entonces de demostrar nuestro valor, y en esto de demostrar nuestro valor es momento. ¿Demostrar qué? ¿Demostrar a quién? Tenemos que ser conscientes de que cuando queremos demostrar algo es porque sentimos que no lo somos o que no lo tenemos. Si yo les digo, vamos a pensar, vamos a boludeces, no. Acá está mi prima que es testigo de esto. Mi otra prima, acá está, bueno, no quedan grabados los mensajes, pero mi prima Vázquez hizo, porque hablé de mi abuela discriminando al otro lado de la familia. Esto del demostrar. Vamos a empezar a poner boludeces porque si no, este tema ya empiezo a percibir la atención. Demostrar algo, ¿no? Ella dice demostrar nuestro valor. Y vamos con demostrar, ¿no? ¿Cómo estamos? Por eso digo que esto que estoy hablando lo traigo como ejemplo porque nos pasa a todos. Y si no nos está pasando ahora, nos pasó hace un ratito. Y si no nos pasó hace un mes atrás, o nos va a pasar mañana. Por eso digo, no estoy diciendo que a mí no me haya pasado porque esté hablando de ella. Simplemente estoy usándola de ejemplos para que se vean y para mezclarlo, digamos, y traerlo a la autoestima. Porque no se vayan a creer que yo no hice estas cosas de las que estoy explicando. Por supuesto que sí. Cuando hablo de demostrar, cuando dice demostrar nuestro valor, yo digo demostrar que a vos te quiero que te plantees que vos no tenés nada que demostrarle a nadie, porque si uno se engancha descubriendo que estamos ahí queriendo demostrar algo, es porque no nos estamos reconociendo eso a nosotros mismos. Si yo siento que tengo que salir a demostrar a alguien es porque no tengo la seguridad en mí con respecto a esto. Por eso dije, veamos ejemplos boludos. Yo aprendí a encuadernar, me encanta esto de encuadernar y cosiendo, ¿no? Fui a talleres, hice talleres, aprendí en YouTube después las técnicas que no sabía. Supongamos, no necesito demostrar que sé, estoy hablando de eso, no sé, a mis 15 años pedí una máquina de coser. A esa edad yo me cosía la ropa. Supongamos que acá hay gente que me cuestione y me diga, ay, no te creo que sabes coser, no te creo que sabes encuadernar. A los 16 empecé a tejer crochet. Me tejí un montón de cosas. Supongamos que me digan, no, porque no te creo que sepas tejer, qué sé yo, porque si crees que tengo una imagen de que porque estoy en ingeniería, porque estoy en psicología, porque hice 20.000 posgrados y pensás que no sé cocinar, que no sé coser, que no sé tejer, que
y que yo tengo que demostrarte a vos o a quien sea que no me crea, y yo quiero que me creas, y entonces vengo a demostrarte y en vivo me pongo a coser, a tejer o a encuadernar, es porque no tengo la confianza en mí misma de que me importa 3 carajos si no me crees. ¿Se entiende? Cuando uno no se... Y ahí vamos, porque esto pega en el palo en la autoestima. Cuando uno no se reconoce a sí mismo, quién es y qué hace o qué puede hacer, lo va a buscar afuera. Es decir, cuando estamos buscando el reconocimiento afuera, que todos lo hacemos o lo hicimos, o sea, yo también lo hice en algún momento, cuando pretendía que, no sé, el jefe que tenía en ese momento me reconociera ciertas cosas, y eso no pasaba, que me mantenía buscando eso afuera. Ni hablar, me empiezo a reír porque está Nico conectado y Nico trabaja conmigo. Pero si me río porque yo dije de la parte de esto de trabajar con todos hombres, de estar con hombres en la facultad y hablar del machismo, pero me pasó cuando estaba trabajando en sistemas, que eran todos hombres, y cuando descubro no, bueno, no voy a entrar en detalles, no importa, pero hablando con una persona con la que tenía mucha confianza, que tenía mi mismo puesto jerárquico de coordinar un equipo, y me entero que esa persona tenía un equipo a cargo y yo tenía 2, tenía uno físico adentro en la empresa y uno afuera que era remoto. Y dentro de ese equipo estaba Nico, que acá está presente. Cuando yo me entero que digamos decir, mi par cobraba más que yo, imagínense cómo me dio la autoestima. Mira, acá está Nico cagándose de la risa. Y yo recién ahí tomé conciencia de las reglas del juego que yo no jugaba. ¿Por qué no las jugaba? Porque estaba esperando el reconocimiento, esperando que mi jefe me reconociera y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, no hay reglas. Cuando vos estás trabajando en una empresa, hay bueno, hay que jugar, o la jugás o te callas, ¿no? O te dejas de jugar con quejarte. Bueno, ¿con qué quiero decir esto? Que en ese momento de mi vida yo buscaba el reconocimiento afuera. Cuando uno se deja de distraer con eso, de buscar el reconocimiento afuera, y empezás a ocuparte, no estoy diciendo que lo logres en 5 minutos, yo no lo conseguí en una semana, tardé un montón. Pero no importa cuánto tardemos, la cuestión es que nos lo podamos acomodar. ¿Cómo? No importa el cómo, porque puede ser que yo lo haya logrado de una manera, puede ser que vos lo logres de otra, puede ser que requieras terapia, sí, puede ser que hay un montón de cosas que te puedan ayudar, no significa que uno tenga que salir a hacer terapia. Lo que quiero decir es que no hay nunca una manera de hacer las cosas, hay infinitas y uno va por el camino que puede. Pero cuando uno empieza a ocuparse de reconocerse a sí mismo, nos dejamos de joder con buscar el reconocimiento afuera. ¿Por qué? Porque cuando uno se ocupa de reconocerse a sí mismo, empieza a integrar y comprender y sobre todo reconocer el valor personal, que hasta después te podés reír de vos mismo diciendo, ¿qué carajo estaba esperando yo que este tipo me reconociera? Que si esa persona no iba a poder reconocer nunca, si esa persona tampoco se reconocía a sí misma y no tenía, no sé, podríamos decir, y su percepción y su manera de ver, ojo Nico con lo que vas a contar, no digas nada mejor, queda grabado esto. Si esa persona no puede ver un montón de cosas, ¿por qué estamos esperando a que nos vean a nosotros si nosotros no nos estamos viendo a nosotros mismos? Y eso es un reflejo de nuestro interior en el exterior. Es decir, lo que quiero decir con esto es que lo que a mí se me representaba en el exterior es acorde a lo que yo tenía dentro mío, que es la falta de reconocimiento de mí a mí misma. Cuando yo me acomodé esto internamente, en el afuera también se actualizó. Porque como es adentro es afuera. A ver, María Esther. Uy, ya me das miedo a ver qué vas a decir. Que siempre es un tema ¿no? En los talleres siempre surge algo de esto, ¿viste? Olis, ok, pero en Office reclamando un reconocimiento salarial por reemplazar a un gerente hombre y la discusión terminó con un
esto pasa porque sos mujer, imagínate. Sí, bueno, pero no importa, no importa. ¿Sabes lo que es importante de lo que decís? Es en qué posición te vas a poner vos con respecto a esto. Si uno se pone en una posición de víctima, de pobrecita y decir, ay, mira lo que me hacen, que también me puse en ese momento. No solamente, pero no me ponía por ser mujer en realidad, me ponía por otras circunstancias en las que no me afectaba a mí sola. No importa. Pero lo que quiero decir con esto es que nos autodesempoderamos cuando creemos que el otro tiene más poder que nosotros mismos. Y eso no es verdad. El otro nunca tiene más poder que nosotros. El tema es cuando nosotros nos sacamos el poder y se lo damos. Entonces la cuestión acá a preguntarnos es, ¿en dónde estoy quitándome el poder que no me estoy dando cuenta que me lo estoy quitando? Y eso te lo tenés que anotar acá y te lo escribís acá con indeleble y te lo preguntás todos los días y le ejecutás, le das la orden a tu cerebro y le ejecutás con el enter invisible que se va a apretar cuando tengas el punto final en la oración, que es ¿en dónde me estoy quitando el poder? ¿Para qué? Para darme cuenta y dejar de hacerlo. No es para juzgarme, no es para juzgar a nadie, es para decir, ¿por qué estoy eligiendo esto? Porque no me doy cuenta que lo elijo. Y si no me doy cuenta que lo elijo es porque lo estoy haciendo en modo zombie, en modo automático o en modo de cómo esto es lo que hice siempre, no me doy cuenta de lo que hago y lo sigo repitiendo. De nuevo, es conciencia. Es, no me doy cuenta que estoy haciendo esto. Entonces, si yo ya vengo desde chica, vamos a esto de lo que aprendimos. Si desde chico venimos aprendiendo a quitarnos el poder, bueno, tenemos que hacer algo para ponerle conciencia y darme cuenta que me quito el poder y dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio con conciencia se estaría autodesempoderando y quitando el poder. Nadie. Si lo hacemos es porque no nos damos cuenta que lo hacemos. No lo hacemos a propósito. Entonces, ¿cómo nos vamos a juzgar a nosotros mismos o a los demás por hacer eso si no nos damos cuenta que lo hacemos? No somos conscientes de qué verdaderamente estamos eligiendo en esas cosas que estamos haciendo. ¿Se entiende? Y me fui del documental y ahora vuelvo. Entonces, ¿por qué quería explicar esto? Porque entonces no se demuestra nada un carajo a nadie. Si yo estoy segura y yo sé que hago esto o sé que sé hacer esto, ¿qué tengo que estar demostrándole nada a nadie? A menos que vos estés participando de una competencia y bueno, ahí estás compitiendo con un otro, qué interesante que uno se ponga a elegir competir con un otro, porque en realidad no es con un otro, es con uno mismo, pero bueno, cuando querés un premio, tenés que competir con los resultados de los demás y entonces ahí tenés que demostrar. Pero bueno, creo que es el único caso en donde uno tiene que ir y demostrar, que en realidad tampoco es demostrar, ¿no? Es ser y hacer lo que uno quiere hacer. O sea que puedo decir que demostrar no hace falta nunca en ningún lado. Entonces, de nuevo, ¿en dónde llevémoslo a una pregunta para uno mismo? ¿En dónde yo creo o en dónde yo no me doy cuenta que lo estoy demostrando? A veces es a un alguien, ¿no? Yo lo veo mucho en las parejas, pero mejor no me meto con ese tema, ¿no? Cuando una persona le quiere demostrar a su pareja algo y dice, un momento, para, no hay nada que demostrar, ¿sos o no sos? Y en esto de nuevo, si uno tiene el reconocimiento dentro, digamos, se reconoce a sí mismo, ese reconocimiento en el afuera se va a ver porque como es adentro, es afuera. Y ella dice en un momento, habla de toda persona o artista vive con ese miedo. Yo decía, ¿perdón? ¿Con qué miedo? Dije, qué afirmación fuerte. Toda persona... porque hablaba de, ya sé, me anoté cosas así para acordarme. Ella hablaba de que tenía baja autoestima y de que... entonces dice, en un momento Ben Affleck dice, como que ella, que le pregunta, ¿no te molesta por cómo la trataban? Y ella dice, soy latina, me lo esperaba, vos esperás que te traten con respeto. Y después ella habla de lo que sintió cuando tuvo que volver a trabajar después de tener a sus hijos. Y entonces hablaba de esto, ¿no? Dijo algo así como,
Ay, me lo noté. No sabía cuánto valía, dijo. Esas cosas que a mí me llamaron la atención de que decís, wow, pensé que esas cosas a alguien como ella no le pasaba. Bueno, es un ser humano que le pasan las mismas cosas que a cualquier otro ser humano, ¿vieron? Pero bueno, a mí me sorprendió ver eso. Y dijo, no sabía cuánto valía, o sea que, ¿cuánto uno con nuestros ¿qué? Propios pensamientos influye en cómo vuelve a su trabajo? Y eso que su trabajo no es un trabajo de oficina. A ver, que hay un montón de mujeres que son madres y vuelven al trabajo y sienten que perdieron territorio, sí, pero no todas. Yo conozco a personas, o sea, mujeres que volvieron al trabajo y no tuvieron nada de estos pensamientos. Por eso digo que de qué depende, de los propios pensamientos que tiene uno y que eso activan esas emociones y que después cuando uno vuelve con esas emociones, pero vienen a raíz de esos pensamientos. Hay personas que no lo tienen y como no lo tienen, no les pasa nada. Y hay personas como ella y como un montón de más, que como sí los tenía, los sufrió, pero eran... Y a lo que a mí me impactó es que cuando ella dice con tanta naturalidad, toda persona artista vive con ese miedo, dije, wow, está asumiendo como que les pasa a todo el mundo. No, no le pasa a todo el mundo. Hay un montón de gente que eso no le pasa de la misma manera que hay un montón de gente que no le pasa lo que me pasó a mí trabajando en sistemas porque quizás tenía otra personalidad y le importaba 3 carajos el reconocimiento del jefe y que he conocido a una chica con muchísimo carácter, me acuerdo, que estuvo un tiempo donde yo estaba y tenía un carácter y se llevaba recontra mal con el jefe este que yo tenía. ¿Por qué? Y porque ella, digamos, se imponía, claro, tenía una conducta muy distinta a lo que se esperaba de ella. Bueno, encima sobre todo siendo mujer, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que esto de que vivir con ese miedo, dije, no, no le pasa a todos. Pero está bueno darse cuenta cómo influye en la vida de uno si le pasa a uno. En este caso a ella. Entonces ella después dice, otra cosa que me anoté que también me llamó mucho la atención fue esto de ser reconocida, dice, ser reconocida por los medios prestigiosos. Yo dije, ¿prestigioso para quién? Porque a mí me chocó un huevo. Que el Oscar y la gente que está ahí detrás de eso, es una estupidez total, de la misma manera me parece una estupidez total cualquier cosa no se relaciona al fútbol, porque ese son mis pensamientos que yo misma me metí acá dentro de la cabeza. Hola, Marce, ¿vas a guardar el video? Sí. Hola, Sobri. Qué loco que una Sobri me esté preguntando esto. Estás mirando con tu mamá, ¿no, Malén? Entonces, ¿prestigioso para quién? Por supuesto que para ella. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es, después de todo lo que hizo, de nuevo, ella habla de esfuerzo, o sea, habla fíjense que esto del esfuerzo y sacrificio lo tenemos todos los latinos, evidentemente, aunque ella no es latina, ella también lo tiene porque viene de ahí, ¿no? Pero bueno, por eso hablo de la identificación. Yo que dije el video pasado, fui la bandera del esfuerzo y sacrificio. Bueno, no vengo de un repollo, vengo de los padres que tengo. Ella lo mismo. Entonces, esto de poner el valor en un premio me llama la atención porque decís, wow, qué zarpada, logró un montón de cosas, pero bueno, busca el reconocimiento afuera porque se nota que quiere un Oscar y no la estoy juzgando por eso. Lo que estoy diciendo es, el día que se dé cuenta que ella puso el poder personal en eso y lo quite, va a ganar un Oscar por año. Estoy segura. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el momento que le va a hacer clic y va a decir, esta estupidez me chupa un huevo y se va a ganar uno por año. Y no tiene nada que ver con si es buena actriz o si gusta, si no gusta, sino que tiene que ver de nuevo con poner el reconocimiento afuera, con estar esperando la validación de, que lo dije en el video pasado, yo lo conté cuando me hicieron una pregunta de registros acá, chicos, a todos nos gusta estar validando la información de que si estás canalizando y aprendiendo que una persona dijo, dudo de mí si soy yo, si es mi mente o si son los guías, y yo le dije, no te preocupes, yo también, o sea, nos pasa a todos, ¿qué hacemos? Estamos buscando la validación afuera. Es lo mismo que Jennifer López y el Oscar. Es lo mismo. Pero cuando lo dejamos de hacer con conciencia, es decir, cuando dejamos de hacer eso,
se mueven un montón de cosas en el afuera. ¿Por qué? Porque lo estamos acomodando primero adentro y eso después se ve reflejado afuera. Por eso dije que el día que ella deje de darle valor, como si eso tuviese importancia, que en verdad, en verdad, a ver, ¿cómo lo digo? Va a sonar raro. Nada importa, a menos que nosotros le demos la importancia. Es decir, esta lapicera no es importante, esta lapicera no significa nada, pero capaz que vos me decís, ay Marcela, esta lapicera es súper importante porque mi papá se compró la casa y yo firmé cuando me recibí y yo firmé la compra de mi casa y Bueno, para mí la lapicera no significa nada, pero para vos sí. Entonces, ahí vamos de nuevo con el tema del Oscar. Para mí el Oscar no significa nada. En verdad el premio, ningún premio significa nada, pero nosotros le ponemos significado a las cosas. A todo le ponemos significado, pero por sí solo nada tiene importancia, a menos que nosotros definamos que tenga importancia. Entonces, el día, se van a acordar de este vivo, y yo les voy a decir, vieron que les dije, el día que ella deje de hacer importante el Oscar, se va a ganar uno por año. Pero mientras uno lo haga relevante y esté esperando el reconocimiento que vos decís, pero querida, ¿cómo buscas el reconocimiento en eso? O sea, si con todo lo que logró un montón de cosas, o sea, no logró dos boludeces. En el final del documental, no va haciéndolo, así lo contamos el final, cuando cuenta las cosas que logró, es un bombón, tiene 50 años, o sea, quiero decir, logró un montón de cosas que eran importantes para ella lograr. Quería cantar, cantó, quería bailar, bailó, quería actuar, actuó. No es como, che, lograste todo lo que querías. ¿Qué más reconocimiento que el de la vida, que el de sus logros, ¿no? Por sí misma, o sea, el de ella, de todo lo que hizo ella. Pero bueno, aquí va con esto, a cómo ponemos el valor afuera. Como ella pone el valor en un premio, yo lo hice en su momento. No importa, porque también cuando digo esto de lo de los jefes, a veces uno busca reconocimientos, a veces uno lo busca en el aumento de sueldo, a veces uno lo busca en otras cosas, de otras formas, pero está bueno darnos cuenta en dónde lo estamos haciendo, que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, y que no nos demos cuenta y no lo podamos reconocer, de decir, ah, che, estoy haciendo esto, estamos como más lejos de ponerle más conciencia para decir, ¿por qué yo estaría valorando esto? ¿Por qué yo estaría valorando más que a mí? O sea, ¿por qué yo estaría poniendo valor más en eso que en reconocerme a mí misma y yo darme el valor de quién soy o qué hago o cómo hago lo que hago, ¿no? Entonces, por eso te invito a que revises, y una buena pregunta es, ¿dónde estoy esperando el reconocimiento en el otro? ¿Dónde estoy buscando o dónde estoy esperando el reconocimiento de los demás que no me doy cuenta que lo estoy esperando? Porque tener esa información y darte cuenta te ayuda un montón al reconocer y decir, ah, estoy acá esperando esto. No es para juzgarnos, pero sí es para darnos cuenta y hacernos más preguntas y decir, ¿y por qué estoy esperando esto? Y que en realidad es, ¿qué es lo que realmente quiero que me reconozcan? Hay un montón de preguntas que uno se puede hacer para escarbar e ir más profundo. Pero tal vez en el camino de esto de escarbar e ir más profundo implica que uno encuentre más cosas. Sí, seguro, encontramos un montón de otras cosas. También encontramos un montón de similitudes con respecto a de esto que digo, que no venimos de repollos y venimos de nuestros padres. Ay, me están llamando a comer. Che, acabo de darme cuenta que son 10 menos 10. Bueno. ¿Descubrimos un montón de cosas? Sí. Pero además nos da muchísima más información de en dónde nos estamos quitando el poder. ¿Cuál es la idea? Que nos demos cuenta para dejar de hacerlo. Bueno, cuando termina ella dice esto, no hago esto por un premio, como que hace una reflexión sobre esto de que quiere hacerles sentir algo. Pero bueno, las expectativas con el Oscar te das cuenta uno se da cuenta que las tienen todos, más allá que ella se ilusiona porque todo el mundo le empezó a decir que seguro que iba a estar nominada y bla, bla, bla. Está bueno y yo digo, bueno, si esto es verdad de que no hace esto por un premio y que tomó conciencia de que verdaderamente no hace eso por un premio, porque es evidente por todo lo que hace, pero bueno, esperemos, y que su foco es hacerle sentir algo a las personas, entonces se lo va a empezar a ganar.
porque cuando dejamos de ser relevantes como eso que soltamos y ya una vez que lo soltamos ¿vieron cuando uno estaba ahí como tratando de forzar algo y no se daba y no se daba y no se daba? Y cuando lo soltó decís, ahora que lo soltó viene solo. Bueno, eso le pasaría. Bueno, también me llamó la atención que las personas como se dedican como yo decía, qué loco que haya en el país, pensando en nuestro país, ¿no? En Argentina, qué loco que haya programas que estén hablando de la vida de las personas y, bueno, me parece raro. Y digo, que le hayan dado 10 nominaciones a la peor actriz, dije, qué zarpados que se dediquen a hacer eso. Dije, ¿qué, qué, qué estarían construyendo, no? ¿Qué intención ponen en eso? Me pareció también muy que no entendí cuál sería la intención, ¿no? Como en los programas esto habla de la vida de las personas, me descoloca, no deja de sorprenderme. ¿Cuál sería la intención de hacer nominaciones a peor actriz? Me pareció tremendo, pero bueno. No lo digo con juicio, lo digo con sorpresa. No estoy criticando a la gente que hace eso, pero como que me pregunto cuál será la satisfacción de crear eso, ¿no? De ocuparse eso, de dedicarse a eso, sobre todo, poner la energía ahí. Vi la película, ¿vieron la película? Las estafadoras de Wall Street, que ella la produjo y la protagonizó. ¿Y qué más iba a decir que me anoté? Otra cosa que me llamó la atención era que dijo esto y voy a cortar porque quiero que me den de comer, y pedí pizza, y me hicieron pizza. Era difícil ver que la gente no me tomaba en serio. Sería una validación, bueno, esto, ¿no? Que decía que sería una validación por el trabajo que hacen si la nominaban al Oscar. Y yo dije, qué loco otra vez esto de... Era difícil ver que la gente no me tomaba en serio. Me sorprendió también esa frase. ¿Saben por qué? Porque yo creo que la gente sí la toma en serio. A ver, una persona que tiene 350 millones de seguidores en Instagram y de los negocios que ella tiene en funcionamiento y de cómo consumen lo que ella hace, ya sea la música, película, bla, la gente la toma en serio. Pero lo que me llamó la atención es la magnitud. A ver, hay millones y millones y millones y millones, miles de millones que la toman en serio. Y porque 10 no la toman en serio, ¿se entiende la magnitud? Que 10 la toman en serio es como, bueno, che, si son personas que tienen una percepción y que pueden elegir opinar y que no les gusta, eso no es que no la tomen en serio, ¿se entiende? Cuando uno tiene mucha influencia, cuando tenemos mucha influencia del esfuerzo y el sacrificio y que esto, ¿no? De decir que hay que demostrar y que ella tenía que trabajar el doble por ser latina, lo mismo que yo diga, nosotras las mujeres en sistemas teníamos que hacer ya tenemos que tomar conciencia de que nosotros nos ponemos en ese lugar, ¿sí? Entiendo que haya un contexto, sí. Cuando ella dice que tenía que esforzarse el doble por ser latina, la entiendo de la misma manera que yo digo ser mujer en sistema. Es lo mismo. Lo que quiero decir es que me tengo que hacer cargo de que yo estoy eligiendo eso, ¿sí? Con lo que digo es, tenemos que tener, por eso, de nuevo, conciencia en donde uno se está quitando el poder o se está autodesempoderando sin darse cuenta que lo está haciendo. Y con esto lo que quiero decir es, si ella quería cantar o si ella quería ser actriz, genial, vas, lo elegís y haces lo que se requiera. De la misma manera que yo elegí lo que elegí, hice lo que hice y no por eso después nos tenemos que poner ay, pobrecita de mí, cómo sufrí. Que sí me puse, que sí lo hice, o sea, que sí lo hice, digo, y que sí lo padecí, que sí lo sufrí, es verdad, sí. Pero lo que quiero decir con esto es, no nos estaríamos dando cuenta que nadie me obligó a estudiar lo que estudié, que nadie me obligó a trabajar, ¿se entiende? Me podría haber ido, no elegí irme, elegí quedarme, elegí otra cosa, y nos pasan las cosas que nos pasan para nosotros, no es casualidad. Y por supuesto que aprendí un montón y por supuesto que toda esa situación y todo ese contexto me hizo aprender a poner límites,
ni hablar que aprendí a poner límites con ese jefe. Aprendí mucho más, pero sobre todo que recuperé mi poder personal gracias a él y a ese puesto de trabajo. Pero porque yo elegí que eso sea. Yo podría haberme quedado ahí en víctima toda la vida. Estuve igual un par de años ahí bastante instalada en ese sintiéndome mal durante bastante tiempo. Pero lo que quiero decir con esto es que gracias a eso también descubrí que yo tenía que recuperar mi poder y que yo no me hacía cargo de que yo elegía eso. Entonces, por eso digo, si nosotros elegimos hacer lo que se nos cante, no importa si es ser actriz, no importa si sos latina, si tenés ojos claros, azules o verdes o amarillos, no importa en dónde naciste, la cuestión es que podamos elegir y podemos elegir lo que se nos cante. Podemos elegir ser astronautas, podemos elegir ser mecánicos o podemos elegir ser psicólogos. Lo que quieras elegir, el tema es que lo elegís y ya, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros lo elegimos con más conciencia o con menos conciencia, pero lo elegimos. Por eso digo que el reconocimiento con todo lo que ella hizo, hay personas que también lo hicieron y sin esfuerzo, porque lo eligieron hacer sin esfuerzo y no le estoy sacando mérito, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que había otra manera de hacer las cosas, pero nos condiciona la creencia que ya tenemos guardada. Y si nosotros decimos que porque somos latinos nos va a costar más, y sí, nos va a costar más porque nosotros mismos vamos a tomar esos caminos. ¿Se entiende? No estoy diciendo que sea ni verdad ni mentira. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo esa creencia influye en mí porque yo la tengo en mi cerebro. Si vos no la tenés, no te influye. Si vos crees que es fácil, para vos va a ser fácil porque vos tenés la información configurada como verdad en tu cerebro que dice que es fácil y entonces para vos va a ser fácil y para mí es difícil porque yo la tenía guardada como que es verdad el que era difícil. Y es lo que tenemos en la cabeza y ahí venía con el tema de la identificación. Uno se identifica con algo y ese algo trae un paquete de información que tiene configurado como verdad y entonces funciona así para nosotros que lo tenemos como verdad, pero si vos tenés la suerte de que la tenés configurada como que eso es una boludez y es una mentira, a vos no te afecta y a mí sí. ¿Se entendió? Se hizo larguísimo este vivo. Gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo, conectados, aguantándome. Entonces, el autoestima es el amor propio, el poder personal lo tenemos, pero también es una elección, aunque creas que no y aunque si te parece que es difícil y creas que no, es empezar a escribir eso que pensás para darte cuenta y tomar conciencia que eso que pensás es la información que tenés guardada en tu cerebro, configurado como una verdad. Vengo yo y te digo, che, juguemos a que es una mentira y vas a ver que empezás a funcionar de otra manera. Pero funcionar de otra manera me refiero a que simplemente vas a percibir otras posibilidades y que vas a poder elegir diferente. Entonces, escribir es una opción, sí, escucharse al hablar es otra, que nos dejan en evidencia lo que decimos y lo que hablamos, por eso quise poner de ejemplo este documental. De nuevo, no hablo de la persona, no hablo de ella, hablo de lo que ella decía y hablaba en el documental y el vocabulario que usaba, que deja en evidencia sus creencias. Nada más que eso quise poner de ejemplo y cómo nosotros si nos escuchamos van a dejar en evidencia nuestras creencias. Por eso también me ponía el mismo ejemplo, me ponía a mí de ejemplo para que veamos que eso que le pasa a ella nos pasa a todos y que tiene que ver con quién nos identificamos o con qué nos identificamos, pero si empezamos a soltar esas identificaciones y nos despegamos esas etiquetas que nosotros mismos nos pusieron, no importa si nos la pusimos nosotros la etiqueta o si se la puso mamá, papá o cualquiera del entorno o mañana viene alguien y te dice vos sos esto y te reís y ya la etiqueta no se te pega, se cae con tu risa, pero que cuanto más nos quitamos etiquetas, más posibilidades tenemos porque nos damos cuenta que no somos eso, empezamos a tener más conciencia, empezamos a percibir más y qué tal que empezamos a elegir solo lo que nos funciona a nosotros ahora, o sea, a nosotros mismos, me refiero a mí, a vos. Ahora, ayer no existe más, mañana no sabemos si vamos a existir mañana, siempre es ahora.
porque vas a poder siempre volver a elegir. Mañana elegís mañana. Mañana puedes elegir de nuevo, hoy puedes elegir de nuevo, más tarde puedes elegir de nuevo. Siempre podemos elegir de nuevo, pero nos olvidamos y tal vez ni siquiera somos conscientes de que podemos volver a elegir. Entonces, si hay algo que no te gusta de tu vida, simplemente, así de fácil, sí, así de fácil, elegí de nuevo, pero sostener tu elección, no lo dejes de elegir, porque tu elección crea, pero necesitamos no es una buena palabra, se requiere de que mantengas tu elección. Si decís, no, esto es difícil y ya dejas de elegir, no. No me importa cómo se ve afuera, afuera son unos y cero igual que dentro de nuestra cabeza. Simplemente se requiere que elijas y sostengas la elección. Tu elección crea, entonces no sueltes tu elección, no dejes de elegir. Elegí, sostén tu elección, mantené y no abandones. No existen las fallas, nunca fallamos, solamente abandonamos antes. Entonces, si dejas de abandonar, si no abandonas más y sostenés tu elección, vas a poder crear o generar algo diferente. Entonces, empecemos a darnos cuenta que podemos elegir y elijamos hasta que estemos contentos. Y seguir eligiendo. Y si esto que no nos gusta, no nos detengamos a perder el tiempo en quejarnos. Elegimos de nuevo. Así de simple. Sí. Te van a dejar sin pizza. No, ya me voy a comer. Bueno, les mando un abrazo grande y voy a poner esto para que se publique. Y gracias por estar ahí. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau. Gracias por estar ahí.